Sábado 13 de febrero. Estamos a un día bien particular, se lo vamos a recordar a los auditores porque muchos de ellos seguramente van a tener ahí en la mente la preocupación del día 14, por Cupido, dicen algunos. Hay harto que analizar ahí respecto de estas fechas que tienen ahora un carácter un poquito más comercial. Yo creo que ha perdido un poquito el romanticismo, pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Estamos a un día del sábado 13, en un programa que también va a ser bien particular, porque hoy día vamos a tener como entrevistada a la candidata constituyente, pues ya la conocen ustedes, Javiera Ormazábal, pero porque ella va a concentrar mucho de su tiempo en la campaña, entonces nos va a dejar durante un tiempo, así como panelista estable, para que pueda también concentrarse fuertemente en su campaña. Hoy día nosotros, sus compañeros constantes en estos pocas veces que ha estado, vamos a ser sus interrogadores. Ahí vamos a conversar respecto de sus sueños, de las proyecciones que tiene, de los ejes que quiere. Lo que ella preguntaba antes se lo vamos a preguntar nosotros hoy día. Así que va a ser un programa, como digo, bastante particular. Y esperemos, digamos, que evidentemente vamos a tener diferencias, consensos, no lo sabemos, podamos tener una conversación, digamos, con altura. Así que bienvenidos a todos nuestros panelistas, a Belén Villagrán, a Manuel González, que hoy día se incorporó, pero antes de la hora incluso, muy bien tecnológicamente, y por cierto a Javier. Así que vamos a iniciar el programa aquí cuando el río suena, a través de Radio Violeta, usted sabe, más o menos nos ha seguido, que este es un programa que se retransmite en Radio Violeta y que también está instalado en el portal de Bionoticias para que de alguna manera pueda comentarnos, si no es ahora, a posteriori, pueda escribirnos y podamos de alguna manera incorporar al público a este debate. Así que dicho eso, ahí levantó la manita al tiro, Manuel quiere partir preguntando, me imagino. Vamos a dejar ahí a Manuel González que inicia la ronda de conversación aquí con nuestra panelista, que hoy día va a estar Javier. Manuel. Hola, bueno, podría comenzar con la contingencia, pero al escuchar a Lincoln hacer mención al día de mañana, yo voy más atrás, porque como siempre he dicho, soy mucho más conservador. El 12 de febrero, Fundación de Santiago, el 12 de febrero, la primera edición de la Aurora de Chile, es decir, es una fecha importante. Una efeméride. Una efeméride importante. Es también la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero, si no estoy mal. Sí, 12 de febrero también. Oye, yo quiero comenzar haciendo una pregunta a nuestra, hoy día, invitada. Especial invitada, digamos. En el contexto en que estamos, este panelista tiene ciertas aprensiones que creo que esta elección en la que estamos inmersos, a veces yo pienso que el Estado se nos desajusta, se nos desestabiliza con la violencia, y quiero la opinión de Javiera en relación a cómo logramos un Estado más en forma para poder dar cauce a todo lo que es una nueva Constitución. Pero una nueva Constitución tiene que estar enmarcada en un ambiente de paz social y no veo que eso esté ocurriendo, porque estos 2 o 3 últimos días han ocurrido hechos que son realmente preocupantes, y me gustaría la opinión de ella en particular sobre esta situación. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Me presento porque en verdad, independiente de que ahora no sea panelista, soy candidata por el Distrito 21. Gracias. De profesión soy abogada, tengo 32 años. Igualmente
mi juventud, digamos, no quiero que sea ni un beneficio ni una falencia dentro de la Convención Constituyente, porque en verdad creo que todos y todas tenemos oportunidades, porque todos podemos aportar desde el punto de vista de nuestra perspectiva de las experiencias de vida y profesiones o, o ejercicios de vida que tengamos. Manuel, agradezco mucho tu pregunta porque la verdad es una situación que nos atinge a todos, sobre todo en nuestro distrito y más en el distrito que nos sigue, que es el 23, que es Malleco, porque en verdad no es posible que nosotros mismos como chilenos estemos permitiendo la destrucción de nuestro país. Aquí, como bien decía el Incoyan, antes de comenzar el programa, nosotros ya habíamos conversado latamente, digamos, este tema, y creo que ya estamos de acuerdo en señalar que aquí no tiene absolutamente nada que ver con nuestros pueblos originarios. Aquí se están aprovechando de la causa de nuestros compatriotas chilenos y aquí hace falta que el Estado se pronuncie y se pronuncie de verdad. Acá nosotros tenemos una institución que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho significa que debe haber respeto a nuestra soberanía, a nuestras leyes, a nuestra democracia y a nuestra representación. Y eso no está ocurriendo. Y todos yo creo que nos preguntamos, ¿por qué no ocurre? Si aquí ya han habido demasiados atentados, demasiada destrucción, demasiadas muertes, mucho daño desde todo punto de vista, sobre todo el punto de vista familiar. Aquí se nos olvida que nosotros somos personas y las personas sufrimos por las pérdidas de nuestros compatriotas. Que no nos falte la empatía. Y la verdad tenemos que rechazar la violencia, venga de donde venga. Porque la verdad, como decía Manuel, aquí para poder redactar la nueva constitución que todos democráticamente solicitamos, necesitamos que estemos en un periodo de paz, o a lo menos que se esté realmente trabajando en el periodo de paz. Porque no es posible que estemos modificando nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, sabiendo que en nuestras regiones está pasando lo que está ocurriendo hoy en día. Están matando gente y nadie está pagando por ello. Aquí claramente tenemos instituciones que deben involucrarse tanto en la investigación, o sea, en la correcta investigación, en el correcto desarrollo del proceso, pero también tenemos gente que está sufriendo y que no ve respuesta a su clamor, que es realmente la justicia, que el Estado de Derecho se represente. Por lo tanto, yo debo decir que en verdad dentro de este periodo constituyente esperemos que nos veamos envueltos en un periodo en donde podamos conversar, en donde realmente estemos las personas que lleguemos, o sea, las personas que lleguen, ojalá sea yo también, a este proceso constituyente, que tengamos real conciencia de que nosotros no estamos luchando por cuestiones personales. Aquí tenemos que luchar por el colectivo. Acá nosotros somos representantes de nuestra comunidad y siempre tenemos que tener en la cabeza que no se nos olvide que nosotros tenemos la vocación de servicio público y eso significa que nosotros nos debemos a las personas que nos escogieron. Y es por eso que nosotros en la discusión, si bien es cierto, tenemos que debatir, tenemos que conversar, podemos llegar a puntos de inflexión, podemos llegar a acuerdos, como decía Lincoln igual, acá tenemos que debatir, pero siempre mirando a que tenemos que llegar a un resultado. No podemos tener una discusión vacía, porque ya hemos pasado por muchos periodos en donde las discusiones se quedan ahí y no hay resultado. Nosotros como constituyentes tenemos que promover la discusión, promover el buen debate, pero siempre mirando el bien común, siempre mirando el buen resultado. Y bueno, Manuel, respondiendo a tu pregunta, la verdad, aquí tenemos que rechazar la violencia, tenemos que restablecer el Estado de Derecho. Extraordinario. A mí me gustaría volver un poco a la presentación. Creo que pasamos rápidamente al tema Sí. que, claro, nos preocupa a todos, pero como decía Javier, ella hoy en día está porque es candidata. A todos le hemos tratado de decir que nos comenten un poco de su perfil y hemos comentado cómo se constituye un poco sus listas. Javier en este caso va por la lista Vamos Chile.
que es como Chile Vamos, pero al revés. Vamos por Chile. Y en este caso tú estás ocupando un cupo como independiente, ya que Javiera no milita en ningún partido, pero específicamente un cupo que destinó Evópolis para los independientes. Esto nos recuerda un poco lo que comentábamos en programas muy anteriores, que es que muchos de los partidos de nuestro país lo que hicieron fue otorgar cupos específicos para independientes, además de esta otra posibilidad que tenían los independientes de juntar firmas y llevar adelante sus listas, que es el caso de algunos constituyentes que tuvimos en programas anteriores como La Paz, Quevedo. Y vi que además estuviste en un programa con otros independientes ahí hace poco en CNN, y me llama la atención que bueno, que estés con ellos. Yo quiero saber cuáles son los pilares fundamentales de la lista, porque es lo que le hemos preguntado en el fondo a todos los candidatos, que cuáles son tus ejes, pero también los de la lista, porque en el fondo cuando llegamos a estos acuerdos es porque tenemos cosas en común. Claro, mira, principalmente los pilares de la lista a la cual yo estoy representando, primero es la modernización del Estado, obviamente la descentralización, porque convengamos que yo creo que todos los de región somos regionalistas, o esperemos seamos todos regionalistas. Los derechos de agua, porque es un derecho esencial de la vida, y obviamente nosotros acá, especialmente en la provincia de Biobío y Arauco, tenemos, bueno, y especialmente en Lota también, no debemos olvidarlo, tenemos muchos problemas de agua. Ya ese tema lo podemos profundizar después porque es sumamente importante. También un medio ambiente protegido, la libertad de elección en atenderse en materia de salud, derechos de propiedad, la libertad personal y sobre todo lo que está promoviendo mucho el partido, en el cual yo estoy utilizando uno de esos cupos, es la promoción de los acuerdos. Yo creo que ahí es el punto en común en donde yo creo que se unen todas las listas, vengan de donde vengamos, porque muchos de los independientes, como bien decía Belén, y gracias por señalarlo, yo he estado no solo en CNN, sino que también he estado en programas digitales, en El Jurista y en otras radios también como invitada con otros independientes, y hemos llegado a un punto en común que lo encuentro muy bueno, que es que todos queremos llegar a acuerdos, ¿ya? Porque, y perdonen que lo diga, pero lo he repetido en hartos lados, perdón, Manuel, ¿no? Ah, ya. Lo he dicho en hartos lados, aquí no sacamos nada con seguir peleándonos como perros y gatos. Acá nuestro norte, así como caballo carrera, es el bien común. Es el bien común porque ya sabemos que el descontento social, el estallido social, la votación del plebiscito, nos dijo aquí algo estábamos haciendo mal. Llevemos representantes, escojamos representantes o involucrémonos más en la política, porque aquí no se están haciendo bien las cosas o estimamos que no se están haciendo bien las cosas y por lo tanto, como mi derecho, como la democracia que estamos viviendo, es decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no me está gustando la cosa, así que tratemos de cambiarla. Ese es el punto en donde más se ha unido tanto los independientes y nuestra lista, ya que bueno que tengamos eso en claro, porque la verdad, si no tenemos el bien común por delante, es difícil discutir dentro de la Constitución, dentro de la Convención Constituyente, perdón. Ahora, mis pilares fundamentales, aparte del hecho de ser joven, de ser mujer, de ser abogada, a mí me interesa mucho lo que es la modernización del Estado, ¿ya? Porque, a ver, dentro de esta pandemia nos hemos dado cuenta que todas nuestras instituciones, todos nuestros servicios públicos han dejado bastante que desear. Y dentro de esta pandemia nos hemos dado cuenta que aquí hay cosas que deben puntualizarse y deben mejorarse, ¿ya? Ayer, por ejemplo, para darles un ejemplo más tangible, me avisaron que fuera a retirar mis plásticos de las tarjetas del Banco Estado, porque a nosotros para ser candidatos a cualquier, digamos, ya seamos candidato a alcalde, candidato a concejal, gobernadores regionales y los convencionales constituyentes, tenemos que autorizar al CERVEL para que nos abran una cuenta, ¿ya? Y ayer me avisaron y la fui a buscar. Y me dio, no sé si pena o rabia,
porque no sé cómo catalogar el sentimiento que sentí, valga la redundancia, porque había mucha gente de muy temprano. Yo llegué a hacer fila a las 8 de la mañana, los bancos abren a las 9, había una fila enorme, Sí, enorme. El Banco Estado, el banco de todos los chilenos, en donde debiéramos tener mayor, digamos, cuidado, la gente ni siquiera tenía toldos afuera y estaban a pleno sol. Entonces, no estamos cuidando a nuestra gente. Yo de hecho lo señalé así como, oye, ¿por qué no ponemos unos toldos o algo así al banco? O sea, le hablé a uno de los guardias. Me dijo, no, el banco lo está gestionando. Yo no quedé así como cri, cri, ok, gracias. Pero, por ejemplo, si esta gente que estaba haciendo la fila en el banco pudiese hacer sus trámites vía digital, como dentro de los proyectos de modernización del Estado, sobre todo como el Banco del Estado es de todos los chilenos, tal vez esa fila se reduciría al mínimo. O tal vez quedaría la gente que solo necesita ir a hacer un trámite presencial, o que, por ejemplo, no tenga acceso a las vías digitales, o que no sepa cómo acceder a esas vías digitales, ¿ya? Pero eso ¿perdón? No, es que solamente me acordé de que es un buen número de gente que no tiene conexión digital. No deja de ser, digamos, un porcentaje de la población no importante. deja de ser. Pero, por ejemplo, ayer en la fila tú veías cualquier periodo generacional. Manuel, disculpa, no soples el micrófono. Que Sí suena. Hace ruido. Igual a mí en particular me parece que Banco Estado además tiene muchísimos tantos otros problemas y de hecho hace poco tuvieron una nueva polémica respecto de los cambios de clave y de plásticos que tuvieron que hacer de ciertas personas. Entonces, claro, algo tan cotidiano y necesario como un toldo también es un problema, pero esa institución hay que abordarla desde múltiples aristas porque creo que es mucho más que eso, o sea, evidentemente. Claramente yo lo estaba dando así como ejemplo porque ayer me tocó ir al banco y debo decirlo que yo nunca voy al banco porque yo lo hago todo vía digital, pero no estoy en el Banco de Chile, o sea, perdón, no estoy en el Banco del Estado, estoy en otro banco. Entonces fue como, ¿por qué no facilitar los medios? O sea, ahí siempre tenemos que decir como acerquemos, o tal vez la pandemia nos dijo, acerquemos la tecnología a nuestras instituciones, porque no solo en ese banco que se dan las filas, es en todos los bancos, Sí, claro. es en el registro civil, es en todas las instituciones públicas, no sé, Chile Atiende, la municipalidad, digamos. Obviamente esto se tiene que tratar de aristas más específicas, estamos de acuerdo, pero es un problema transversal, pasa en todos lados. Sí, claro. Pasa en todos lados, en todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, pero yo creo que ese sería un buen punto a considerar dentro de la constituyente porque es algo que nos dejó súper en claro la pandemia. Que, Sí, claro. bueno, colegio, trabajo, o sea, ya ahí hay un... Por eso, gracias que lo dijo Belén, aquí obviamente hay distintas aristas que hay que involucrar, pero como idea general es esa. Obviamente nos tenemos que asesorar de digamos, personas con los tecnicismos adecuados, con ingenieros, digamos, que sepan cómo funcionan los sistemas digitales, pero aquí, digamos, estamos proponiendo ideas. Entonces, Sí, claro. dentro de esas ideas, a mí me gustaría mucho promover esto, porque a los chilenos, a ningún chileno le gusta que le cambien el sistema así en 180 grados de un día para otro. Porque a nadie le gusta que le muevan su casa tan fuerte y en tan poco tiempo. Pero sí debiéramos comenzar con una transición, como con marcha blanca, entre comillas, para poder adecuar todo este sistema. ¿Ya? O sea, uno de los propulsores de este sistema fue el Poder Judicial. Y la verdad fue difícil. Yo como abogada joven que estaba recién entrando al sistema, digamos, de litigación o a trabajar dentro de la vida, a mí también me costó, siendo que yo era nueva en el sistema. Imagínense lo que les costó a los abogados de la plaza o de otras partes más antiguos. ¿Me entienden? Que ellos estaban acostumbrados a llevar sus carpetas a la causa, digamos, en el mismo tribunal y todo, y de repente, pum, de un momento para otro empezaron todas las causas a ser digitales, toda la tramitación digital. Entonces es difícil,
pero ya se han ido acostumbrando bastante y debo decir que con esta pandemia todos yo creo que dimos las gracias por este sistema, porque todos podíamos seguir al tanto de nuestras causas, porque no era necesario ir al tribunal a verlas. Bueno, a no ser que sean causas civiles muy antiguas y todo, pero obviamente hay excepciones, pero pasa, ya como que se han ido acostumbrando, entonces eso, lo que hizo el Poder Judicial como pionero dentro de esta área, debiéramos replicarlo en otros servicios. Y Puede además ser, que puede igual ser. eso se viene trabajando en gobiernos anteriores. Yo recuerdo que al menos en los últimos 2 gobiernos hablaban fuertemente de la modernización del Estado, en particular además de la necesidad de la alfabetización digital de la población, porque como que volver a decir un poco lo mismo que planteábamos recién, hay muchas aristas cuando uno observa un problema, no es simplemente una situación. Entonces, en relación a las modernizaciones, está el tema de la alfabetización digital, del acceso, de incluso observar como un derecho el acceso a ciertos medios digitales, porque vimos una necesidad latente hoy en pandemia, cuando los estudiantes de los sectores más aislados no tenían la conectividad, o sea, y sobre todo teniendo en cuenta que actualmente se entregaron los resultados de la PTU, de la prueba de transición, y fue impactante un ranking que publicó un medio digital y un medio de noticias en el que los 100 primeros puntajes, o sea, los rankings de los colegios, entre los 100 primeros habían cerca de 5, si no recuerdo, 6 colegios municipales, el resto son solo particulares o subvencionados, lo que en el fondo es un reflejo directo de la desigualdad en el modelo educativo que tenemos actualmente, dada la posibilidad de los particulares de ejercer otros tipos de, o sea, una educación con más recursos en el fondo. Claro. Yo quisiera tomarme de lo que acaba de decir ahí Belén, un poquito para tomar la discusión inicial y volver a preguntar de nuevo para concentrarnos en algunos temas súper puntuales, porque yo a veces, para abordar estos temas, digamos, que tienen que ver originalmente, como estaba planteado por Manuel, digamos, a propósito de la violencia, siempre recurro a un mensaje que la Iglesia ha manifestado durante muchos años, ¿no? En general las iglesias traen un mensaje que yo considero que de repente no es bien asimilado por la sociedad. Para que haya paz es necesario que haya justicia. La paz no es posible sin justicia. Entonces, en la medida en que tenemos injusticias, desigualdades, lo que empieza a ocurrir es que frente a esa desigualdad la paz se rompe. Por tanto, surgen todos estos elementos de violencia que están expresados de múltiples maneras. Por ejemplo, esto de la fila en el banco es una forma de violencia. El hecho de que los estudiantes, por ejemplo, no tengan acceso a medios tecnológicos también es una forma de violencia ejercida socialmente, pues tenemos una sociedad desigual. Por tanto, si de verdad queremos paz, el eje central del trabajo debería ser trabajar por la justicia, en un sentido genérico, porque así está planteado incluso por la Iglesia. A partir de ahí, bueno, podemos discutir respecto a la Iglesia y todo, pero si uno tiene que aterrizar eso a cosas que tienen que ver con la formalidad, como digo yo, de la Constitución, eso hay que traducirlo, digamos, a un lenguaje que también sea asequible para las personas. Entonces, ahí a mí me calza de que de pronto hay que fijar postura respecto de algunas cosas súper puntuales, porque tiene que ver, por ejemplo, con el rol de las Fuerzas Armadas, porque dentro de todo estos ejes de violencia también sabemos que hay un problema ahí, digamos, respecto de cuál es el rol que hoy día está cumpliendo. Yo tomo un rol cualquiera, digo, defensa de la soberanía, pues parte de la misión que tienen las Fuerzas Armadas. Digo, ¿pero qué soberanía están defendiendo si hoy día los recursos no son de Chile? Entonces, aclaremos primero qué vamos a entender por defensa de la soberanía, por ejemplo. O puedo, por ejemplo, colocar, porque dentro de la Constitución también está escrito así, que el rol, ya no la misión, sino que el rol de las Fuerzas Armadas, dentro de las cuales también se incluye Carabineros, fundamentalmente tiene que ver con la seguridad nacional y con garantizar el orden público. Pero fíjense que garantizar el orden público, todo el mundo habla del orden público, pero nadie habla de este rol que tiene que ver con la seguridad nacional. Y resulta que en la seguridad nacional, lo que se considera, digamos, como el problema mayor, somos nosotros, los propios chilenos. Aquí hay un enemigo interno que es el que desestabiliza el Estado. Por tanto, tenemos
una categoría de chilenos que son los que de alguna manera desestabilizan y otros que mantienen el orden. Por tanto, tenemos el país dividido en algunos que quieren orden y otros que quieren desorden, porque así uno lo puede expresar, digamos, de manera bien simple. Entonces tenemos un país dividido, ¿ya?, socialmente, con algunos que tienen muchos recursos, que otros que tienen pocos recursos. Y ahí empezamos a hacer, y efectivamente tenemos un país atrincherado, tenemos un país polarizado, tenemos un país desigual, tenemos un país dividido. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Porque cuando llegamos, ¿cómo nos hacemos cargo entonces para hacer esa igualdad? ¿Cómo hacemos que el rol de las Fuerzas Armadas cumpla efectivamente, digamos, a lo que está llamado, que es la defensa de la soberanía, que es efectivamente eso que está ocurriendo? Porque hoy día no está ocurriendo, ¿te fijas? Y frente a cualquier crítica, yo recuerdo hace 2 días, 3 días, por ejemplo, a la ministra Carla Rubilar se le ocurrió mencionar casi al pasar, digamos, la idea de la refundación y le hicieron pedazos, ¿te fijas? En términos de la opinión que ella estaba entregando, digamos. Entonces, yo siento que ahí hay un problema. Hay un problema que tiene que ver con el lenguaje. Y ahí a veces uno también cae en el prejuicio, porque, por ejemplo, a mí me cuesta un poco entender a veces las lógicas de los discursos jurídicos. Por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió con el asesinato de este chico en Panguipulli. Uno sigue el caso, por lo menos personalmente uno sigue el caso, y resulta que de repente me apareció el discurso este de que hay disparos necesarios y hay disparos innecesarios. Chuta, y quedé pensando y dije yo, claro, pero bajo esa lógica entonces hay robos que son necesarios y hay robos que son innecesarios. Entonces, el robo necesario es el que nos puede hacer la empresa porque nos roba todos los días, digamos, abusando de los ciudadanos. Ese es un negocio necesario, por tanto es un robo necesario que va a ser amparado por el Estado, va a ser legitimado por el Estado, pero hay otro robo que es innecesario, que es el que comete el simple ciudadano común. Entonces, si yo hago la extrapolación, a mí me parece que de repente hay discursos que precisamente no contribuyen a que haya más justicia, pues, ¿sabes? Me parece que ahí es donde está el problema. Entonces, vuelvo al tema. ¿Cuál sería para ti entonces, mirado bajo esa lógica, cuál sería el rol esencial que deberían cumplir, por dar un ejemplo, las Fuerzas Armadas en un Estado democrático? Mira, Lincoln, aquí hablar de Fuerzas Armadas en el Estado democrático, antes de llegar a eso, a esa discusión, tenemos que hablar un tema que tú mismo propusiste. Sí, que claro. Hay gente que quiere paz y hay gente que quiere generar violencia, ¿ya? Y ahí volvemos con la misma temática que tenemos también con la pandemia. Hay gente que se cuida y hay gente Pero la que violencia, no se cuida. yo seguí la lógica de la Iglesia, la violencia surge de la injusticia. ¿Cómo corregimos entonces la injusticia? Pues sabemos que hay injusticia y no se han resuelto. No, claro, pero las injusticias, ¿cómo las resolvemos? Aquí tenemos que fortalecer más aún nuestra división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí los 3 poderes del Estado tienen que funcionar y funcionar como engranaje, ¿ya? No funcionando cada uno para su lado, porque obviamente, y volvemos a lo que señalábamos en un principio, aquí tenemos ocurre que ver eso ahora, ¿no? ¿Ya? Ocurre eso ahora, que, o sea, cada poder del Estado no está funcionando a su manera. ¿Esa es la impresión que tienes tú? Es que mira, por ejemplo, no es la impresión que tengo yo, ¿ya? Es una cuestión que vemos con el ejercicio propio de nuestro gobierno. Por ejemplo, tenemos un presidente y tenemos un parlamento que funcionan independientes, porque el presidente dice una cosa y el parlamento lo bloquea. Y el parlamento, por ejemplo, lo vimos con el retiro del 10%, el presidente, teniendo la posibilidad de vetar el proyecto, no lo hizo. Porque esos proyectos, que son esencialmente económicos, por si no lo sabían, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿ya? Y lo propuso el Parlamento, pero como el presidente sabía que dentro de todo esto igual iba a acarrear un beneficio, lo dejó cursarse. O sea, perdón, dejó que siguiera su curso. Pero entonces podemos tener nuestros acuerdos. ¿Perdón, Lincoln? Es que bajo esa lógica, digamos, o sea, el presidente llegó tarde a tomar la decisión, ¿o qué? No, mira, no sé si habrá llegado tarde, porque yo claramente no estoy dentro de su cabeza, o tal vez, yo me estoy poniendo en el sentido que tal vez dijo, ¿sabéis qué? Aquí hemos tenido una economía muy golpeada, estoy hablando hipotéticamente, claramente, hemos tenido una economía muy golpeada, digamos, nuestra clase media, que yo creo que todos nos representamos, o más aún,
las personas que simplemente no tienen trabajo se han visto muy afectadas, esto tal vez es un impulso para ellos igual. Entonces yo creo hipotéticamente que el presidente vio, digamos, esa arista. Ahora, obviamente el sistema de la AFP es un tema totalmente distinto a lo que estamos conversando, pero esas son las posibilidades que tú tienes. Entonces, hablar de justicias o injusticias, estoy muy de acuerdo. Aquí tenemos que reformar muchas cosas, porque obviamente partimos desde lo que significa la academia judicial. ¿Me entiendes? O sea, la academia judicial es la institución que forma a nuestros jueces, pero va a ser súper feo lo que voy a decir, pero yo critico mucho a la academia judicial en ese sentido, porque uno simplemente siendo abogado recién juramentado, digamos, en la Corte Suprema, y tú puedes postular inmediatamente a la academia judicial. O sea, siendo recién universitario, sin ninguna experiencia, puedes entrar a la academia judicial. Entonces ahí yo creo que tú quedas con esa sensación de qué criterio va a aplicar ese juez en el futuro si en verdad no sabe cómo son las cosas en la calle. Y me vas a disculpar lo que estoy diciendo, pero el criterio yo siento que se forma mucho con las experiencias de vida, experiencias profesionales, las experiencias que tú tienes a lo largo de mucho tiempo, tanto las propias como ajenas. Y aquí estamos con jueces recién salidos de universidad que no, a mi criterio, a veces no aplican el buen criterio en la aplicación de las leyes. ¿Ya? Me parece. Entonces, Oye, yo quiero volver a algo chiquitito que dijiste. Hablaste de esto, de la capacidad del presidente versus la capacidad de la Cámara y el poder que tiene para levantar proyectos de ley que conlleven presupuesto económico. Eso me parece súper interesante y me gustaría preguntarte qué opinas respecto de la posibilidad de ahora con el cambio constitucional cambiar esa situación y permitirle a las cámaras también impulsar proyectos con fondo económico, porque en el fondo hemos visto como muchas de las demandas sociales en el fondo se traban en las cámaras porque sí existen ciertos representantes que las postulan, pero que entendiendo que conllevan un tema presupuestario se bloquean de forma inmediata y dependen de una iniciativa presidencial. Y de hecho, hay un caso puntual que a mí me parece relevante, que es, por ejemplo, el del aborto en 3 causales, que hoy en día se está tratando de modificar, estamos tratando de hablar de la despenalización del aborto, pero en el fondo la idea detrás y el ideal es el aborto libre, seguro y gratuito, lo que implicaría presupuesto para su ejecución. Por eso hoy en día la propuesta de ley pasa más por la despenalización que por el aborto en sí mismo, en su ejercicio. ¿Qué opinas respecto de la posibilidad de que las cámaras pudiesen tener ese poder? Mira, respecto de que es una cámara, por si acaso, es la Cámara de Diputados y es el Senado. Claro, pero en el fondo igual hay una división, porque podríamos hablar de un Estado unicameral con uno solo de los estamentos. Yo creo que aquí nos falta humildad, porque si bien es cierto, tanto el presidente como el Parlamento, ambos tienen proyectos de iniciativa exclusiva, acá tenemos que ver también qué profesionales o qué personas hay detrás de estos proyectos, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo ahora soy abogada, ¿ya? Yo no soy economista. Entonces, por darte este ejemplo tan tangible que tenemos ahora, el proyecto, o sea, los retiros del 10% de la AFP, yo no hubiese sabido cómo impulsar este proyecto, porque aquí también tienes que ver, digamos, cómo afecta a la economía nacional, a la economía local, digamos, a la economía de casa, a la economía internacional, cómo se manejan esta masa de dinero, digamos, cómo se transa. Entonces, yo no sé respecto de ese tema, pero sí, digamos, en la eventualidad deberíamos habernos asesorado con buenos profesionales o con buenas personas que sepan, digamos, específicamente de esta materia. Y lo mismo yo creo que debiera ser en otras materias, porque aquí en el Parlamento, específicamente en la Cámara de Diputados, tenemos personas que están con el 1% de representación. Entonces, no sé qué tanto podrían llegar a saber esas personas de las incertidumbres que tienen las personas, la población que lo eligió. O sea, hemos visto que claramente en el Parlamento, en ambas
entonces tanto los diputados como los senadores hay una lejanía respecto de las demandas sociales. ¿Cómo va a ser? ¿Perdón? Falta aquí, yo creo, más representatividad también. O sea, no culpemos solo una parte, porque nosotros como ciudadanos también somos culpables de eso. Pero la Porque especificación nosotros técnica no estamos- se resolvería con representatividad. No. Yo No, creo que no. eso responde a la posibilidad de los parlamentarios de contratar equipos o de mandar a hacer informes, y vemos cómo funciona en la actualidad cuando le mandan a hacer el copy-paste del informe muchos diputados a una misma fundación y le pagan duplicado. Entonces, yo creo que en ese sentido también nos falta fiscalización, pero aún así vuelvo al punto, ¿qué opinas de lo de la posibilidad de llevar proyectos de ley o esta posibilidad también que mencioné un poco a la rápida de tener solo una cámara, a pesar de que, claro, tú me haces la corrección de que sí es solo una cámara, pero está dividida? Pero en el fondo es Sí, presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Pues al final hay que hacer la opción, digamos. No es que uno que critica la parte presidencial y quiere un régimen semipresidencial o parlamentario, definitivamente, digamos. En el fondo hay que fijar esa postura, digo, creo yo. Claro, Manuel está muy relajado con el tema, parece. No lo Su creas. postura física lo decía. No, todo lo contrario, estoy... a ver, creo que nosotros podemos llegar a una suerte de unanimidad, los cuatro que estamos aquí. Después del 18 de octubre, yo creo haberlo dicho en algún momento, yo tengo un gurú en mi trabajo que me decía, oye Manuel, esta cuestión está mal, de repente esto va a reventar. Y yo decía, este gallo de las leceras que me habla. Vino el 18 de octubre y todos llegamos a la misma conclusión. La causa de esto fue la injusticia y el abuso. Y acabo de escuchar a Lincoln y nuevamente reafirmo, y lo podemos comprobar a diario, la injusticia y el abuso permanece, y permanece aún más porque nuestras clases dirigentes están absolutamente desconectados de la realidad. Y ustedes están hablando ¿de qué ahora? ¿De que hay gente que tiene escasa representatividad? Sí, claro. Y hay otros que tienen representatividad ¿en qué? Basado en el cohecho y en la corrupción de que el financiaron las campañas las mismas empresas. Entonces esta cuestión se cae a pedazos. Es momento de una visión renovada de Chile. Es momento... Yo veo desfallecer el país, veo desfallecer el alma nacional. Entonces no veo políticos, no veo nuevos protagonistas que hagan un rescate de esa realidad. Y lo primero que tenemos que hacer es precisamente constatar de que este abuso, si no termina... Por ejemplo, yo no salí a la calle. No salí a la calle. Y recuerdo, Lincoln, que las primeras veces me encontré contigo ahí frente aquí a la plaza, al internado. Conversamos algo cuando aparecían los primeros rayados. Y yo decía, chuta, en fin, esto. O a la próxima que venga, cuando haya nuevamente que salir a la calle, estoy en la primera fila, porque también me cansé del abuso. Oye, uno va a un centro médico o va a cualquier parte, tiene que cambiar la conducta del chileno, porque nos hicieron con un molde egoísta, nos hicieron con un molde competitivo. El que puede caga al otro, si esa es la verdad. Entonces, yo veo que es muy difícil que esto pueda enmendarse, pueda corregirse, si no hacemos definitivamente un balance de que esto está mal, no tan solo en materia económica, sino también en cómo nos tratamos. De lo contrario, lo que estamos hablando aquí, un Estado, el concepto de Estado y la distribución, o un Estado de distribución de nuestros recursos. Este es un país rico de recursos naturales y todo, pero que no son nuestros, como decía Lincoln al inicio. ¿Ah? Entonces, yo quiero y espero, Javiera, de que tú te hagas eco. Aquí está hablando un viejo. Te hagas eco de un gallo que la ha pasado todas. Vivimos un momento de crisis que bueno, en fin, yo lo he mencionado otras veces, ustedes ni nacían todavía, pero no aprendimos nada, nos fuimos al otro extremo, y esto ya
colmó. Fueron, como dijo alguien, 30 años. Sí, pero ahora también tiene que haber un paralelo, de lo contrario yo veo que nos vamos derechamente a una crisis terminal. Ese es el punto. Entonces, no sé, Mira, ¿qué podemos? aquí yo creo que tenemos que reconocer que somos un país con mucha historia, somos personas muy diversas. Yo creo que cada uno quiere resguardar su metro cuadrado para poder protegernos más aún. Entonces, eso tiene que ir recogido, tenemos que recoger todo esto y tenemos que verlo plasmado en la redacción de la nueva Constitución. Somos personas muy distintas y aparte que todos nos criamos en un ambiente sumamente seguro. Estos últimos 30 años han sido, digamos, de crecimiento exponencial para nuestro país, para nuestra sociedad. Nos pudimos perfeccionalizar, tanto técnica, profesional, intelectualmente, como se llame, porque no solo los profesionales tienen voz y voto acá. Entonces tenemos que recoger todo esto, pero siempre mirando el bien común, porque aquí tenemos que avanzar, sin perjuicio de que somos un país con mucha historia, sea buena, sea mala, sea como sea, tenemos que no dejar de lado, pero sí trabajar juntos. Porque, sigo insistiendo, aquí ya no sacamos nada con pelearnos como perros y gatos. Aquí ya vimos el resultado que teníamos y nos seguíamos peleando. Aquí tenemos que tomar todas las experiencias, toda nuestra historia, recogerla, tomarla de la forma más respetuosa posible, porque no queremos que nadie, digamos, se vea afectado, y ser partícipes del desarrollo de un mejor país. Ahora, respecto a si debíamos tener un régimen bicameral, un régimen presidencial o lo que sea, aquí tenemos que ver, digamos, de qué forma podemos seguir avanzando, porque ahora, por ejemplo, el régimen presidencialista que tenemos de 4 años está sumamente entrampado, porque independiente que un presidente, sea de donde venga, tenga tales y tales proyectos, ese presidente, si no tiene un parlamento que va en favor, digamos, de este proyecto, no saca nada ese presidente, porque el parlamento siempre va a bloquear los proyectos y viceversa, ¿ya? Por eso les digo, aquí el sentido del bien común tenemos que retomar esas palabras, bien común, porque aquí tiene sus matices también ahí. Yo podría colocarlo ahí como ejemplo. Sí. Todo tiene sus matices, todo tiene un montón de vértices, pero aquí tenemos que evolucionar. Ahora, están proponiendo también un régimen presidencialista de 6 años, que a mí no me parece tan malo, porque la verdad, en 4 años es difícil desarrollar políticas sociales. Es sumamente difícil porque primero necesitas hacer el proyecto, luego necesitas ver quién puede hacer ese proyecto, después quién puede aplicar ese proyecto. Y ya llegamos a los 4 años. Y siempre y cuando ese proyecto no haya sido bloqueado en un principio. ¿Me entiendes? Sí, claro, Entonces yo creo que aquí tenemos que desarrollar ideas que son ideas país e ideas gobierno. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que las políticas sociales debieran ser ideas país. ¿A qué me refiero con eso? Algo súper simple. ¿Qué sé yo? Viviendas sociales. Estoy dando ejemplos así al azar nada más. Las viviendas sociales debieran ser un tema país, que independiente del gobierno en el cual se encuentre, debiera seguir la línea del proyecto transversalmente. ¿Ya? Y obviamente cada gobierno va a tener, digamos, sus ideas. Por ejemplo, las ideas económicas. Porque el comercio es variante como uno como persona, digamos, uno un día amanece bien, otro día amanece mal, la economía es de esa misma forma. Entonces, eso podría ser una idea gobierno distinto de la idea país. Las problemáticas de salud, las problemáticas de educación. Aquí estamos con un descontento generalizado en todas esas áreas. Pero yo creo que ya llegó la hora en donde tenemos que dar soluciones, porque ya no sacamos nada con quejarnos. Porque la queja está. Yo creo que la negatividad la tenemos todos. Bueno, por esto mismo estamos en esta situación, digamos, de elegir convencionales constituyentes para la redacción de una nueva constitución. Aquí tenemos que buscar soluciones. Ya la política del desacuerdo ya fue, ya pasó. Aquí tenemos que avanzar. Y de la única forma de avanzar es siendo conscientes con lo que está ocurriendo en nuestra sociedad,
recogiendo las problemáticas sociales, ser fieles representantes de las personas. Es que hay un tema que tiene que ver con gobernanza o gobernabilidad que yo creo que tampoco mucha gente entiende muy bien, digamos. Por eso es que es importante también tener postura respecto a si el régimen va a ser presidencial, semipresidencial o parlamentario, porque cada una de esas decisiones va a tener implicancia. Porque cuando uno, por ejemplo, yo aterrizo al Estado al nivel local, ¿ya? Tenemos alcaldes y concejales, pero la resolutibilidad es básicamente unipersonal, ¿te fijas? El único que resuelve es el alcalde. Los concejales ahí no resuelven nada, ¿te fijas? Entonces son gobiernos unipersonales, no son gobiernos colectivos, no son gobiernos pensados por un colectivo, ¿te fijas? No es que hay un colectivo pensando en la comuna. Hay alguien que, basado en las atribuciones legales que le otorga la ley, entonces actúa casi como patrón de fondo, ¿te fijas? Es decir, sin muchas veces considerar la opinión de las juntas de vecinos, sin considerar la opinión de la comunidad. Entonces tenemos un problema, sin lugar a dudas. Entonces ese estilo unipersonal le está haciendo daño al país también, ¿te fijas? Entonces claro que hay que modificar las estructuras municipales, claro que hay que modificarlas. Así, por eso se modifica también el tema de los gobernadores regionales, que eran designados anteriormente por el presidente de la República y hoy día buscan ser elegidos, ¿te fijas? Entonces tenemos que modificar la estructura del Estado, claro que tenemos que modificarla. ¿Cuál es la mejor estructura para nosotros? Ahí es donde tenemos que empezar a asumir cierta postura, te fijas, en el sentido, vamos a permanecer bajo un régimen presidencialista, vamos a querer un régimen semipresidencial, vamos a querer un régimen parlamentario, vamos a querer un gobierno federal. Yo por lo menos, por ejemplo, mirando el tema de los mapuches, yo apelo a la idea del gobierno federal, más que al Estado unitario que hoy día tenemos, te fijas. Creo que resolvería muchas más cosas de lo que actualmente tenemos, pero hay que empezar a fijar posturas necesariamente. ¿Tú crees que un gobierno plurinacional puede ser mejor que un unipersonal? Sí, claro. Reconociendo, digamos, todas las diferencias que tenemos hoy en día. Hay ejemplos en el mundo de estados federados que funcionan muy bien, digamos. Sí, pero por ejemplo, no digo que estamos invirtiendo los papeles. Pero cuando tú, por ejemplo, planteas el tema de la autonomía o del regionalismo, en el fondo estás hablando de la necesidad de un Estado federado, porque lo que quieres es que las regiones tengan capacidad de tomar decisiones, que no necesariamente dependa del gobierno central, ¿te fijas? Ahora, ¿qué matices podrá tener eso o no? Bueno, tendremos que discutirlo, pero en el fondo los regionalistas lo que plantean fundamentalmente es eso, un Estado federado, ¿te fijas? En donde las regiones tengan la posibilidad de tomar decisiones y que no siempre sea el papá central el que le esté diciendo qué cosas tienen que hacer, ¿te fijas? Bueno, desde el sentido del regionalismo, yo lo único que quiero es que obviamente las regiones tengan más poder. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor representatividad. La municipalidad sabe perfectamente las problemáticas de cada uno de sus ciudadanos, o así idealmente debiera ser. La cara de la Belén. O así debiera ser, digamos, con los gobiernos más chicos. O sea, ya tenemos las juntas de vecinos. El ideal versus la realidad. Claro, aquí podemos hablar muchas cosas, pero en verdad, desde mi perspectiva del gobierno regional es apuntando a esa vista, digamos, aquí tenemos recursos que desde gobiernos centrales vienen, estos recursos van para este lado, estos recursos van para este otro y estos recursos van para este otro, y en las regiones las realidades son totalmente distintas, ¿me entiendes? O en las municipalidades las realidades son distintas, entonces eso es lo que yo apunto, que cada municipalidad pueda administrar sus fondos en pro de las necesidades de sus ciudadanos, ¿ya? De sus propias comunidades. Pero me molestaría mucho hablar de un gobierno plurinacional porque aquí nosotros lo que buscamos es unidad. Y para mí, personalmente, el gobierno plurinacional no busca la unidad. Porque aquí de verdad es reconocer que somos oposición a la plurinacionalidad. Perdón, como la capacidad de identificarse y de diferenciarnos, porque somos diferentes, y de manifestar la latencia, visibilizar esas diferencias, puede estar en contra de la unión que debemos buscar para buscar el bien común, como decías tú. Porque la unidad se construye en la diferencia, porque tenemos... La unidad se construye en la diferencia. Perdón. Es que ustedes lo están llevando a ser homogéneos. Yo lo que quiero responder es que para mí el Estado unitario es ¿por qué? Porque somos todos chilenos. Somos todos representantes de una nación. ¿Me entienden? Y si nosotros tenemos un gobierno, o sea, un Estado plurinacional, nosotros ya no estaríamos representados por una nación.
estaríamos dividiendo nuestro país. O sea, porque no no o sea, somos no todos reconocer la diversidad. hay temas de reconocimiento no y hay, de no hay posicionamiento diversidad ni identitario, social. yo creo, que es complejo. No entendí nada. Sí. Que hablen de agua, por favor. Yo quiero intervenir. Yo creo que esto, debe modificarse indudablemente esta raíz y este acento tan presidencialista que tiene nuestro régimen y que se ve posteriormente en todo el Estado, en los municipios, en fin, en todas partes. En la cultura del chileno todo tiende a... Y por eso es que muchas veces estamos como moldeados para aceptar autoritarismo. Miren lo que nos pasó años atrás. A veces mejor ni recordar eso. Y por eso me da susto que nos encaminemos a una suerte de populismo autoritario y todo aquello. Y concuerdo también con lo que dice Lincoln. Sí, yo también soy partidario de la unidad nacional, pero eso no quita de que en la unidad nacional también hay diversidad. ¿Por qué no reconocer no autonomía, pero identidades como las que ocurre aquí en la cultura mapuche, por ejemplo, que perfectamente le podemos reconocer ciertas autonomías y hacer justicia también respecto del trato que se dio a nuestro pueblo originario? Creo que debiéramos lograr cierto equilibrio en eso, porque de lo contrario no va a permanecer todo esto igual, Javiera. Aquí hay un deseo, un anhelo de producir justicia precisamente con nuestra principal etnia, que son los mapuches. Yo creo que ahí, especialmente a los sectores de derecha, les falta abrirse y ser más receptivo a esa posibilidad, siempre y cuando también los mensajes y la propuesta del mundo mapuche la tengamos algún día sobre la mesa, porque hasta el momento, ¿qué es lo que tenemos? Solamente algunos voceros, algunos intelectuales que son muy valiosos, algunas publicaciones, pero no hay una propuesta más concreta, ¿ah? Porque generalmente tendemos a asociar la causa mapuche, la reivindicación, con hechos de violencia. Entonces, creo que estamos, insisto, en un momento bien delicado para debatir y producir un nuevo orden. Y eso es lo que planteé al inicio, y lo sigo planteando. Ojalá que las condiciones mejoren para que prevalezca el diálogo y el debate bien intencionado. Yo tengo mi pregunta clásica y otra que anoté hace rato que no la había podido mencionar todavía porque como que no fuimos. Bueno, mi pregunta clásica es tu opinión respecto de los derechos sexuales y reproductivos y del aborto como posibilidad de ley. Todo cortito, como una respuesta bien concisa y luego te hago la otra. Como la clásica de la Belén. No, mira, Belén, yo creo que ya aquí en tantos programas ya se habrán dado cuenta de mi postura. Yo sin perjuicio de que soy defensora de las libertades individuales, reconozco a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Y frente a esto debo señalar nuevamente que voy a defender fervientemente el derecho de la vida del que está por nacer. ¿Ya? O sea, aquí tenemos que reconocer que tenemos a dos personas, a dos individuos, a dos vidas. Sin perjuicio de eso, respecto al aborto, creo que debemos fortalecer las instituciones previas a lo que es el aborto, porque ya lo he repetido ya muchas veces en este programa igual, creo que la educación es nuestra mejor arma, ¿ya? Es nuestra mejor defensa. Entonces, independiente de que aquí a los adolescentes se les esté fortaleciendo con la educación sexual, digamos... pero no hay un plan de educación sexual integral, y de hecho se bloqueó en el Estado también, entonces... Sí, pero es que eso era un plan de educación sexual infantil, ¿ya? Que era totalmente distinto a lo sexual integral en todos los niveles educativos, que es como lo plantean todas las organizaciones que se han dedicado al desarrollo de... Yo de hecho debo decir que yo no estaba de acuerdo con ese proyecto de ley, ¿ya? Porque aquí la educación parte en casa, y siempre lo he dicho. Aquí tenemos que respetar lo que pasa en cada casa,
porque si no, no estamos respetando las Sí, pero en las casas también se perpetúa la violencia sexual o sea, conocemos los datos, gran parte de la población que ha sufrido agresiones sexuales se encuentran dentro del hogar y en muchas ocasiones estas denuncias pasan muy a posteriori en la vida de las víctimas porque toman conciencia de la educación sexual que no recibieron en la infancia. Y esto yo lo digo de primera mano porque trabajé con mujeres rurales por mucho tiempo y una vez que tienen las herramientas de educación sexual integral, pueden expresar o sea, pueden expresar y verbalizar, dando sentido a sus vivencias, los episodios de abuso que han vivido al interior de sus familias o de sus espacios cotidianos. Entonces, a mí me parece que yo puedo compartir contigo que la familia es importante. Ahí también entraríamos en una discusión de qué entendemos por familia y qué tipos de familias vamos a aceptar como dentro del marco legal, el tema de la discusión, como planteé en algún minuto cuando estuvo Oscar, de los hijos ilegítimos que siguen existiendo hoy en Chile, porque las parejas homoparentales no son ambos padres en sentido, o ambas madres en sentido legal de su hijo, y es una problemática que hay que resolver por el bienestar de la niñez. Pero, o sea, insisto, así como podemos definir a la familia como núcleo fundamental, pero aún así la discusión del aborto y de la educación sexual integral me parece que son absolutamente necesarias, porque si no seguimos en este umbral o en esta penumbra, ya que no tenemos la educación sexual integral y ni siquiera podemos verbalizar cuando somos víctimas de una agresión. Claro, mira, para mí es sumamente importante que la infancia se proteja, ¿ya? Aquí nosotros podemos comenzar a hablar de una educación sexual, digamos, desde las etapas de la adolescencia. ¿Y por qué la separo? Porque pero la educación sexual, ¿qué entiendes por educación sexual entonces, Javiera? Porque educación sexual es hablar hasta de cuál es tu cuerpo, cómo es tu cuerpo, que tienes vulva o que tienes pene desde pequeño, porque hay que enseñarles desde o sea, la educación, de hecho, la educación sexual integral debería partir en las salas cunas, ni siquiera después en la sección básica, a mi parecer, porque creo que tiene que ver con la comprensión del propio cuerpo, claro, y de la identidad. Claro, exacto, no sé, eso lo entiendo perfecto, Belén, pero aquí también tenemos que reconocer los derechos que tienen los padres con sus hijos y de escoger la forma en la cual ellos quieren criarlos. Son propiedad los niños, y aquí, digamos, ¿perdón? Los niños no son propiedad. A mí me pasa eso en esa discusión y tiendo a llevarlo a ese punto. Los niños no son propiedad de los adultos. Vivimos en una sociedad sumamente adultocéntrica. Entonces, los niños tienen necesidades también y tienen una necesidad de información desde pequeños. La primera exploración del cuerpo en términos sexuales ocurre antes de los 4 años. Los niños comienzan a tocar sus genitales y a conocerlos, y no con la intención y el morbo que hablamos en la cotidianidad. Sobre todo a mí me preocupa, dado que esta semana o hace poco hubo un problema y un proceso y un enjuiciamiento hacia un concejal y candidato a concejal de la UDI que hablaba de que había que encerrar a las niñas porque su hijo estaba siendo acusado de violación contra una menor de 12 años. Yo creo que la educación sexual no solo es para los adultos, también para los niños en ese caso, porque hay adultos hablando de que existe consentimiento en ese tipo de relaciones, pero el consentimiento está estrechamente vinculado a la educación y a la responsabilidad sexoafectiva que debemos inculcar a través de esa educación. Mira, a mí me parece que no puede haber. Volvemos a la misma respuesta. Obviamente aquí hay especialistas, digamos, desde un punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la educación, que nos pueden asesorar de mejor forma. Ahora, yo te señalé que estaba en contra del proyecto de sí porque la verdad me parecía una cuestión demasiado generalizada y no se estaba respetando las individualidades de las personas, como tanto los niños como padres, porque, no sé, de repente podéis tener un niño que te diga, oye, ¿sabes que yo no quiero hablar de esta cuestión? Y uno va a quedar así como, pero ¿cómo? Si tú tienes... Ojo, que no es el caso general. Pero igual hay excepciones, pero nosotros también tenemos que respetar a todas las excepciones. Lo contrario, es al revés, siempre son los papás los pero que te ponen el problema. Esa incertidumbre de querer una educación sexual, ¿a ti cuándo te nació? Desde siempre, o sea, la diferencia es que en mi casa siempre hubo educación sexual, desde que nací. Siempre me hablaron de mi cuerpo, siempre me hablaron de todo, y me parece sumamente vital que eso se masifique. O sea, como mujeres, y porque me ha tocado trabajar con mujeres víctimas de violencia y niñas también, que he trabajado con adolescentes y adultas jóvenes que vivieron procesos en su infancia. Pero ahí tú misma me diste la respuesta y me diste la razón, porque en tu casa siempre se habló de la sexualidad y de, digamos, de la educación sexual en general. Y digamos, el mundo de la educación también. Yo creo que... Ya, pero déjame terminar la respuesta y lo que te quiero opinar. Lo que te quiero opinar, porque aquí es sumamente importante ese punto, porque a ti en tu casa
tuvieron el tacto para poder darte esa información, que es súper importante. Pero porque en la tenían. cambio, si tú estableces este régimen, claro, porque la tenían, o digamos, no el acceso a la información que tenían tus padres te lo traspasaron, pero no por eso vamos a pasar a llevar a una familia que puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que tú estás opinando. Ya, ¿y qué opinas tú del adoctrinamiento de la infancia que ocurre respecto de otras situaciones? Porque hablamos de que hay cierto adoctrinamiento, la derecha habla mucho del adoctrinamiento, de esto, de esta idea un poco no tan realista de la ideología del género, porque no es una ideología, pero ¿qué pasa con el otro adoctrinamiento de los niños? Con el hecho de que los bauticen desde pequeños y no les preguntan si quieren o no quieren seguir a cierto Dios. A mí me parece que el adoctrinamiento está en la familia, está en la sociedad, entonces cuando se traslada la discusión a otros componentes, me parece que es complejo y que es como, bueno, quiero ver lo que quiero ver nomás. Y termino no viendo la realidad en su conjunto. Efectivamente, no, es mira, aquí, y hay un sentido de propiedad, insisto, los niños y las niñas los tenemos que cuidar a todos y todas, independiente de si son o no son de nuestra familia, y yo creo que hay un bien superior del niño y la niña, y muchas veces en las familias son espacios de vulneración también, muchas veces. No, evidentemente, pero mira, respecto a esto debo señalar igual, Belén, para mí, como la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y lo he dicho innumerables veces, para mí la familia, la casa, digamos, donde está el núcleo, se tiene que respetar. Y las creencias, tanto ideológicas, religiosas, intelectuales y demás, se tienen que respetar porque es la primera fuente de protección que tiene esa persona. Ahora, si esa persona no tiene esa red de protección, nosotros fallamos como sociedad, pero todos, no solo las personas que componen esa familia, porque como tú también trabajas con muchas familias, yo también lo hago. Y a veces esa propia familia no tiene esa red de protección, pero no por eso los vamos a pasar a llevar. Desde sus puntos de vista ideológicos, de religión, sexuales, reproductivos, intelectuales, profesionales, como lo quieras llamar. Acá pero es que la tradición fundamental se tiene que... o sea, ya, pero en ese caso es una validación directa de otras realidades, o sea, además de las que ocurren en Chile, del abuso que ocurre sexual que ocurre en el interior de la familia, es la perpetuación de eso, pero es como, bueno, tradicionalmente ha sido así, entonces dejémoslo. Bueno, hay familias que tienen religiones que yo calificaría como descabelladas, en el que todavía hay ablación del clítoris, en las que todavía hay aplanamiento de los senos, tal vez no una realidad tan latente en Chile, pero con con toda la masividad de la globalización, en el fondo también nos llegan. Yo conozco casos en nuestro país y a mí me parece que volvemos a una discusión que tal vez empezamos a tener en algún minuto y no podemos desarrollar del todo, que es como... entonces realmente... Javiera y Belén, hay muchas aristas, pero nos están escribiendo ahí, nos están apurando, estamos contra el tiempo. Evidentemente esta es una discusión que no es primera vez que también damos y creo que necesariamente hay que seguir profundizando, no solo con Javiera, sino con los demás constituyentes. Creo que es un tema que necesariamente, lo mismo que el Estado unitario, el federal, son temas que están abiertos a la discusión y yo llamo a que efectivamente la ciudadanía se informe para que podamos seguir discutiendo como lo hacemos ahora, digamos. Así que démonos un minuto para que podamos despedirnos de nuestros auditores y así finalizar nuestro programa. Partamos con Javiera, ya que la vamos a tener aquí hasta esta oportunidad, ya después que termine su constituyente podrá estar de nuevo otra vez aquí con nosotros, lo veremos ahí. Veamos. Ahí lo tenemos que ver, Lincoln, pero les agradezco mucho el buen debate, porque estas discusiones, como dice Lincoln, tenemos que hacerlas y tenemos que darlas frente y no tenemos que hacer así tan metódicos ni nada. Aquí tenemos que tener una posición sumamente clara. Les doy muchas gracias por también el acompañamiento que me han dado durante este par de semanas que puedo participar junto con ustedes en este programa. Bueno, y la verdad los invito a todos a que sigamos educándonos, sigamos instruyéndonos, involucrémonos más en los procesos representativos, porque si realmente queremos que sean representativos, tenemos que conocer a las personas por sobre a los candidatos también. Bueno, nada más que dejar los invitados para que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Instagram, como Javiera Ormazábal Constituyente o Javi Ormazábal también en Instagram. Y ahí, digamos, van a poder seguir conociendo, digamos, mis posturas, los lineamientos que tengo, mis ideas fuerza para la redacción de esta nueva Constitución. Muchísimas gracias y ojalá, digamos, después de este periodo de campaña que va a ser extenuante, porque nuestro distrito es literalmente de cordillera a mar,
Espero poder volver a estar con ustedes y seguir discutiendo y fomentando el debate dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias, Belén, Manuel, Lincoln. Para mí ha sido un agrado estar con ustedes, en verdad. Independiente de que estemos de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cosas, pero aquí debo decir que se ha respetado muy bien el buen debate y los fundamentos que entregamos todos. Así que, nada, con fuerza de mujer, a seguir trabajando, porque en verdad este proceso se viene muy fuerte. Chao, chiquillos. Manuel González, su despedida. Bueno, está muy silencioso hoy día, pero, sí, pero puntos interesantes. Sí, Javiera, una buena señal de participación femenina. Yo creo que hay que fortalecer los liderazgos femeninos en política, y más aún, dada tu formación, tú tienes un rol que cumplir en este nuevo proceso. Alguna vez sostuve al inicio de esto de que ojalá la gente que fuera a la constituyente proviniera del mundo universitario. Es el caso, y creo que va a ser difícil, y en eso te animo a que tengas bastante fuerza y capacidad de resiliencia, porque aquí esta elección es muy enredada, y es bueno que nuestros electores sepan que el 11 de abril hay 4 votos: constituyente, gobernador, alcaldes y concejales, sí. En circunstancias que la gente hoy día, cuando uno sale, la preocupación es alcalde y concejales. Entonces, para ustedes es mucho más dificultoso todo eso. Ojalá que te vaya bien y que te tengamos nuevamente en el programa. Éxito y felicidades también. Sí, yo cortito. Muchas gracias, Manuel. Cortito, dejar a la gente invitada que nos siga acompañando los próximos sábados, porque faltan hartos candidatos y candidatas. Ya evidentemente no los vamos a poder tener a todos, pero vamos a seguir con estas rondas de candidatos y candidatas, y desearle a Javiera y a todos los candidatos y candidatas a la constituyente y a los distintos cargos energía y fortaleza, en verdad, que tengan un cuerpo sano y harta energía, porque la campaña está difícil, porque además han tenido que adaptarse a los medios digitales, han tenido que adaptarse a las fases de las comunas, y la pelea siempre está un poco más difícil, además, para las mujeres y para los independientes, en términos de disponer de su tiempo y de su energía para esto. Así que sí, harta fortaleza, harto apañe de la gente que los rodea, porque una campaña es muy difícil y es muy estresante, sí, claro. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Sí. Yo también igual valoro mucho. Gracias, Belén, gracias. Sobre todo en este tiempo, digamos, la participación muy activa de las mujeres en todo ámbito, en el mundo social, en el mundo académico, en el mundo económico. Creo que esa participación es valiosísima. Y en el caso mío, porque yo trabajo fundamentalmente por el escaño reservado, y estoy apoyando ahí también una abogada, curiosamente, Natividad Yanquileo, en el escaño reservado mapuche para este distrito del 21. Así que yo espero que sean las mujeres las que en este caso, digamos, lleven la batuta. Así que para todos un gran abrazo, y nos encontramos la próxima semana en el mismo horario, por el mismo dial, para que sigamos conversando cuando el río suena. Públicamente le digo, Lincoln, invite a doña Natividad. Por supuesto, está participando conmigo en muchos encuentros y va a tener aquí a este programa. También va a estar aquí, no te preocupes por eso. Muy bien, muy bien. Fomentemos más la participación en el programa. Chiquillos, muchas gracias por todo, se pasaron. Qué pena no poder participar con ustedes estos próximos 2 meses, pero les deseo el mayor de los éxitos, y igual espero una buena discusión de los próximos invitados constituyentes. Chao, muchas gracias.